nos metemos a conversar ahora con el señor Jorge de la Peña, es presidente del Instituto Argentino de Energía General Mosconi, que nos ayuda cuando lo molestamos a desasnarnos sobre temas de energía. Jorge de la Peña, gracias por atendernos. Luciano Muñoz y Santiago Montórfano los saludan. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, lo molestamos, Jorge, porque queremos que nos ayude, si es posible, a dimensionar la planta de GNL que se va a construir en Sierra Grande, provincia de Río Negro, porque por aquí, por la zona, hay mucha algarabía, mucha felicidad, y bueno, nosotros queremos entender si es justificada o no, digamos, ¿no? Bueno, entiendo que la algarabía puede ser justificada en la medida de que si la planta se instala, digamos, en la Patagonia, Sí. bueno, es bastante lógico que la Patagonia esté más contenta que si se instalara en otra provincia, ¿no es cierto? Claro, sí, sí. Ahora, esto hasta este punto. Lamentablemente no ha sido muy transparente el gobierno de Milei, Sí. no ha sido muy transparente respecto a las razones por las cuales esto se hace, ni a la explicitación detallada del proyecto. Estamos hablando de una inversión de 30.000 millones de dólares, Sí. que puede llegar a 50.000 millones de dólares, algo impresionante. Es una inversión que no se haría, ya lo sabemos, si no hubiera estado el incentivo del régimen de grandes inversiones. Quiere decir que es una inversión espectacular, pero que se va a hacer con plata, en gran parte con ayuda del Estado, o es decir, condonando o reduciendo impuestos. Claro, con ¿no es las cierto? exenciones impositivas del RIGI, ¿no? Claro, y esto nos atañe a todos, o sea, evidentemente no es un proyecto exclusivamente de Neuquén o exclusivamente de Río Negro. Claro. Hay que tener en cuenta que se hace el proyecto porque toda la Argentina va a contribuir. Y en este contexto, y siendo que es una inversión impresionante, única, yo creo que el gobierno debería ser transparente, y no lo ha sido. Por ejemplo, esto ameritaría haber hecho una presentación detallada del proyecto y de las justificaciones en alguna institución como, por ejemplo, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires o de otras universidades, para que sea analizada por expertos, o en el Centro Argentino de Ingenieros, o en cualquier otro lugar. Esto no ha sido. Por el contrario, han trascendido argumentos elementales. Por ejemplo, he escuchado a un ex secretario de Energía decir que es mejor la planta en Punta Colorada que en Bahía Blanca, porque el gasoducto es más corto. Bueno, pero el gasoducto, los 70 kilómetros de menor distancia que tenga el gasoducto entre Bahía Blanca o entre el gasoducto a Bahía Blanca y el gasoducto a Punta Colorada, es apenas el 2% de la inversión total de 50.000 millones de dólares. Entonces, decir que por un 2% de diferencia en el precio total se cambió esa ubicación sin conocer los estudios locacionales, los estudios de factibilidad, me parece una imprudencia. Lo mismo que el hecho de decir que, bueno, que el puerto de Punta Colorada tendría un mayor calado que el de Bahía Blanca. Es un argumento muy también elemental, porque esto lo sabemos todos. El problema es cuánto cuesta hacer un puerto nuevo, a diferencia de Bahía Blanca, que es un puerto que ya tiene una experiencia extraordinaria, donde ya operan los buques de gas natural licuado, donde hay industria petroquímica, donde, en fin, hay infraestructura, hay estudios ambientales, etcétera. Entonces, yo creo que estamos ante una elementalidad extraordinaria en la toma de decisiones, y el gobierno sería el responsable de aclarar esto. El secretario de Energía de la Nación
o autoridades equivalentes. Entonces esto se maneja en un nivel, digamos, de opinión muy poco fundamentada, Jorge, todavía a mi criterio, ¿eh? Sí, yo le interpreto que, a ver, usted me dirá si es correcto, la política se metió demasiado en un área que debería ser más específica desde el punto de vista técnico. ¿Se puede interpretar eso? Y es una buena interpretación. Nosotros tenemos una Secretaría de Energía que no la vemos funcionar como una institución integrada. Vemos a veces alguna declaración del secretario de Energía dentro de un gobierno que no cree en la conveniencia de la existencia del Estado porque se autodefine como un gobierno anarquista. Entonces me parece que en este contexto de desorden que todavía impera porque es un gobierno nuevo, es un gobierno que tiene un estilo distinto a todos los demás que hemos conocido, por ejemplo. Sí. Y bueno, hay una gran elementalidad todavía, bajo el lema que muchas veces el presidente pone en práctica, dice, no hay plata, por ejemplo, ¿no? Entonces, que es una cosa, digamos, que contestaría un ama de casa, por ejemplo, si tiene que arreglar el techo y tiene un problema, dice, no hay plata. Bueno, entonces, estamos rebajando el nivel de la política en la Argentina, el nivel estamos transparentando poco cómo se toman las decisiones, parecen esas decisiones poco fundadas en general y en este caso particular. Y bueno, yo hago un llamado a los gobernadores, a las fuerzas vivas de la Patagonia y al resto y al gobierno nacional que cambie un poquito la forma de atacar estos problemas de envergadura, que en este caso estamos hablando de una inversión de 50.000 millones de dólares, ¿no? Claro. Jorge, siguiendo un poco la línea de lo que está hablando usted y lo que le marcaba Santiago en la interpretación, por llamarlo de una manera criolla, lo que faltaría acá tendría que ver con un poco de más de conversaciones, digo, de las partes implicadas, mayor debate, y otra de las cuestiones que está marcando, se hablaba de 30 millones, ¿no? De 30.000 millones. Claro, 30.000 millones, perdón, digo, en lo que tiene que ver con la inversión, y usted destacaba 50.000. ¿A qué se debe este incremento también dentro de este tema? Es que no lo conocemos esto, no lo conocemos ni los expertos en estos temas, porque el gobierno no habla y habla con eslogans, no tiene que existir el Estado, cosas por el estilo, no hay plata. Entonces, bueno, si no hay plata y no tiene que existir el Estado, es poco creíble cualquier discurso oficial sobre este tema. No es que yo diga 50.000 millones. El gobierno ha dejado trascender que esta es una inversión de 30.000 millones de dólares, impresionante, o puede llegar a 50.000 millones, también impresionante, pero absolutamente impreciso, que surge de un gobierno impreciso que ni siquiera tiene la bonomía, llamemos así, de presentar este proyecto tan impactante en un escenario académico para conocimiento de todos, incluido del periodismo, porque las preguntas que ustedes están haciendo son las que nos hacemos todos. Bien, se entiende. Entonces, me parece muy importante estas preguntas. ¿Cuáles son las razones para hacer esta obra? Y la otra pregunta de fondo que queda atrás es, ¿a dónde va a ir ese gas? ¿Y a qué precio va a salir de la Argentina? Porque hasta ahora el precio del gas o el precio del gas en Boca de Pozo, en Vaca Muerta, el precio que se paga, casi $4 el millón de BTU, no puede competir en ningún mercado mundial. Eso se lo puedo afirmar ante escribano público. Ahora, Jorge, con ese valor de salida, más el costo de transporte, sea hasta Bahía Blanca o hacia Punta Colorada, más el costo de la licuefacción, más el costo del transporte al mercado donde quiera ir, no llega en forma competitiva respecto a los grandes jugadores del GNL en el mundo. Bien. Jorge, tanto se habló cuando comenzó el conflicto Rusia-Ucrania de la posibilidad que teníamos de empezar a exportar hidrocarburos. Bueno, y
Y bueno, ahora usted me cuenta que no somos competitivos ni siquiera con esta planta de licuefacción y demás. Es decir, ahora tendríamos la oportunidad de exportar, pero nos falta mucho todavía para ganar algo de ese mercado que se generó a partir del conflicto bélico, ¿o eso ya es noticia vieja? Mire, no, es tal cual. El gas, ya sabemos que este gas no Sí, sería competitivo porque el gobierno ha dicho, sí, que sin el RIGI no se haría. Por lo tanto, no es un proyecto, se digamos, es entiende, un claro. proyecto que ya necesita una ayuda del Estado. Claro, no es viable si uno va a la inversión Ya lo privada, claro. dijeron, eso es lo único que ha trascendido. Este proyecto no se haría sin el RIGI. Por Ujú. lo tanto, es un proyecto que no se hace sin la plata del Estado. Claro, ¿De claro. acuerdo? Y el Estado somos todos. Primer punto. Ujú, bien. Segundo punto, ¿cuál es el precio del gas por ejemplo, cuál sería nuestro gran competidor o nuestros competidores para abastecer, por ejemplo, Europa? Teniendo en cuenta que la guerra de Ucrania con Ujú. Rusia puede restar el gran aporte ruso a Europa. Sí, Entonces ese aporte que no haría Rusia, habría que hacerlo, por ejemplo, de Occidente, por ejemplo, desde Estados Unidos sí, y desde Qatar, sí. grandes jugadores. Ujú. Bueno, en ese sentido, Argentina tiene precios que hoy en boca de pozo son el doble o el triple del de Estados Unidos. Entonces, Argentina, Claro. ¿cómo va a competir con el gas de Estados Unidos si es 3 veces más caro en la salida del yacimiento? Ujú, Y bien. todavía tiene que construir la infraestructura. ¿Y cómo va a competir Argentina con Qatar, que es el segundo exportador mundial de gas natural licuado? ¿Y cuál sería la alternativa, Jorge? ¿Buscar otros mercados y no ponernos a jugar en primera, digamos? La alternativa es bajar el precio Sí. y no lanzar proyectos Ujú. si no sabemos que no tenemos el precio competitivo. Bien, se Y entiende. si no, la otra alternativa es abastecer el mercado regional. Es Bien. decir, los gasoductos que están construidos e inactivos, que Sí. van hacia el Pacífico, serían el primer objetivo a Ujú. abastecer. Bien. Es decir, si nos sobra gas ahora, como antes nos faltaba, es el momento de reponer el gas hacia el Pacífico, O sea, salir con la hacia Chile, infraestructura. por ejemplo. Claro, Claro. Ujú. Sí. reconquistar ese mercado. Si no nos da el cuero para reconquistar ese mercado y tener la salida al Pacífico, donde sí puede haber grandes compradores, me parece que estamos todavía en pañales. Es Bien. decir, ¿por qué? Segundo, abastecer el mercado brasileño. Ujú. Sí. Bueno, entonces tenemos un mercado local, pero para eso tenemos que salir de Neuquén a precios mucho más bajos de los precios en boca de pozo del gas de Neuquén actuales. Bien. ¿Y cuáles son Si los...? nosotros salimos de Neuquén Sí. a precios más bajos, el primer beneficiado va a ser el consumidor argentino. Bien. Va a bajar el precio del gas y debe bajar el precio del gas Ujú. en la Argentina como consecuencia de la implementación de estos proyectos masivos. Jorge, ¿cuáles son los costos que primero habría que atacar en la producción para que podamos tener un precio de equilibrio o de oferta más bajo? Bueno, la gesta acá es lograr un precio de salida Sí. de Neuquén en Ujú. el orden del $1,50 millón de BTU. Y esto es la mitad o Sí, menos de la mitad de lo que sale ahora. claro. Así que debería ponerse la industria Ujú. a debatir y a analizar en qué medida puede la industria gasífera de producción de vaca muerta Sí, producir en Neuquén, en Boca de Pozo, a $1,50 millón de BTU, que sería más o menos el costo del Henry Hub, del precio del gas en Henry ujú. Hub en Estados Unidos, que sería uno de nuestros grandes competidores, por Bien, ejemplo, en sería el mundo, ¿no? llegar a ese precio sin subsidios estatales, porque si no estamos siempre en la misma, ¿no? O Absolutamente, sea, tendría que ser una lógica de recorte de gastos desde la óptica del privado que produce. absolutamente. Este es el debate que debe
darse en la Argentina y que se viene eludiendo con complicidad de los gobiernos desde hace 20 años. Jorge La Peña, usted ha sido muy gentil, como siempre, y nos ha ayudado a entender un poco mejor todo esto que pasa en el mundo de la energía. Le mandamos un abrazo y gracias nuevamente. Gracias a ustedes, buenos días. Gracias, el ingeniero Jorge La Peña, allí presidente del Instituto Argentino de Energía General Mosconi.